¿Ya está funcionando esto? Ah, sí, ya está grabando. Pues hola, ya para este momento me deben haber presentado. Mi nombre es Guillermo Barrios y vamos a platicar de Python y Energy Plus. Y he buscado este título porque herramientas libres para la investigación y la evaluación de vivienda confortable y eficiente, porque ha sido toda una filosofía de vida y de vida académica, claro, y espero poder compartirlas e inspirarles. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Antes de empezar, debo decirles que tal vez maulló mi gatita y que pueden llevarse la presentación con ese QR, la pueden descargar, ver, comentar. Quiero darle el agradecimiento a Víctor por esta invitación y por supuesto a mi colega Mónica por esta colaboración que ya lleva más de 2 años y que gracias a esta colaboración estoy yo aquí frente a ustedes. Bueno, los temas que voy a tratar en esta charla o que vamos a filosofar, espero poder inspirarles un poco más. Primero, pues vamos a definir para aquellas personas que no conocen qué es Energy Plus. Después también vamos a platicar un poco de Python, qué es y por qué Python, ¿no? ¿Por qué no R? ¿Por qué no C? ¿Por qué no Julia? O cualquier otro programa que tengan en mente. Voy a hablar solo de Python. Y luego, ¿por qué hablar de herramientas libres en la investigación? A mí me gustaría hablar de herramientas libres para la educación, ¿no? Pero vamos a centrarlo hoy en día en la investigación. Luego, por supuesto, uno de los temas que más me apasionan a mí, Python para el análisis de datos. Y, por supuesto, un tema que tiene cerca de 2 años que es nuevo y es Python en interacción con Energy Plus y cómo podemos utilizar Python para poder hacer más allá de lo que nos permite hacer Energy Plus. Y por supuesto les voy a platicar algunos pequeños casos sin mucho detalle de Python y Energy Plus en el Instituto de Energías Renovables, donde yo trabajo. Bueno, ¿qué es Energy Plus? Energy Plus es un conjunto de subprogramas que pueden resolver la transferencia de calor en una edificación, considerando la transferencia de calor a través de muros, ventanas y el intercambio de masa con el exterior. También es capaz de tomar en cuenta las cargas térmicas por personas, equipos, luminarias, bueno, son equipos, y el intercambio de aire entre el exterior y el interior y nos permite simular equipos de aire acondicionado o estrategias bioclimáticas al interior. Y todo esto lo hace resolviendo las ecuaciones de transferencia de calor dependientes del tiempo en una dimensión, por lo cual es muy importante porque considera la masa térmica y la densidad del calor específico, pero también tiene limitaciones. Al ser un modelo unidimensional, tiene limitaciones. Pero es un gran programa, llevamos utilizándolo más de 10, 12 años, tal vez cerca de 15 años en el instituto o tal vez un poquito más, ¿no? Nosotros lo utilizamos Energy Plus para resolver la transferencia de calor o el comportamiento térmico en edificaciones con y sin uso de aire acondicionado. Debemos poner mucho énfasis que en el grupo estamos muy interesados, en el grupo de energía de edificaciones del IERUNAM, en resolver sin aire acondicionado, porque una gran mayoría de las personas no tienen aire acondicionado, temperamiento o calentamiento, y entonces creemos que es posible diseñar casas confortables térmicamente si tenemos en cuenta un buen análisis, ¿no? También, pues nos interesa muchísimo resolver las cargas térmicas por personas y equipos. Las personas, la actividad allí al interior, afectan el desempeño térmico y es muy importante tomarlas en cuenta para que podamos diseñar una casa de manera adecuada, tanto en el consumo energético como en las temperaturas del aire al interior. También nos es muy útil Energy Plus porque podemos simular la infiltración por ventanas y la ventilación natural por ventanas y vientos, puertas, infiltración. Infiltración, ventilación, por supuesto que también está ventilación mecánica, pero en México, como en muchas partes de Latinoamérica, y ahí es donde coincidimos muchísimo, las casas son altamente ventiladas, ¿no? Y entonces, pues tenemos un gran interés y estamos trabajando mucho para poder simularlas correctamente. También nos interesan las estrategias bioclimáticas, cambios de color, las más sencillas, orientaciones, ventanas, protecciones,
estrategias avanzadas también o consumo o sistemas de bajo consumo de energía como enfriamiento evaporativo, enfriamiento radiativo o para calentamiento. Aunque en México principalmente nos enfocamos mucho en el calorcito, ¿no? Y por supuesto, ahorro de energía, ¿no? Es una parte muy importante para la descarbonización, para alcanzar estas grandes metas de edificaciones de energía cero y pues reducir este cambio climático que las contribuciones de CO2 que nos está pegando durísimo, ¿no? Y por supuesto, confort térmico, no por eso menos importante. Como estamos muy interesados en resolver la transferencia de calor eh, dependiente del tiempo sin el uso de aire acondicionado, pues lo que viene es el confort térmico, ¿no? Y estamos interesados en trabajar en temas de confort adaptativo de la mano de Energy Plus, de la mano de cuestiones experimentales. La última vez que yo revisé la documentación, bueno, Energy Plus está ampliamente documentado. Hay muchísimos, son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, alrededor de 13 PDFs de documentación. Y la última vez que yo revisé la documentación, y debo confesar que fue hace media hora, eran más de 5.500 páginas de documentación. Entonces, por supuesto que es muy importante aprender a utilizar Energy Plus y conocerlo y saber navegar en ese mundo de documentación, ¿no? Pero está ampliamente documentado, hay una comunidad muy grande y seguiremos hablando de estas intersecciones de Energy Plus y Python, ¿no? Entonces, vamos a comentar con Python, ¿no? Python es un programa que no tiene más de 30 años. Empezó como un programa en modo terminal y la comunidad ha ido agregándole paquetes para darle funcionalidades extras y hoy en día es el programa para el análisis de datos, uno de los programas más usados para machine learning, redes neuronales, pero a mí me interesa la ciencia de datos. Y también, como es uno de los programas más usados, pues muchísimas empresas, compañías, programas, emprendimientos han tomado de la mano a Python y uno de ellos es Energy Plus, ¿no? Pero antes de seguir, les voy a contar que Python se considera un lenguaje de programación de alto nivel. Es un lenguaje interpretado y orientado a objetos. Esto es muy importante porque el proceso de escribir código para analizar datos o prototipar, que también lo uso para microcontroladores, es muy rápido porque no tengo que estarme esperando los 10 tardadísimos segundos en compilar y luego lanzar el ejecutable. Y además, al ser un proceso, un lenguaje interpretado, rápidamente me dice en qué línea me equivoqué y bueno, pues la experiencia y todo me hacen debuguearlo de manera rápida. Está orientado a objetos. Entonces, tiene toda una filosofía que no siempre le sacamos la ventaja, pero eso le da una versatilidad muy grande. La gente que ha manejado C y C++, que tienen esta diferencia de los objetos, sabrá un poco a lo que me refiero, ¿no? Y Python, desde su inicio, se ha enfocado a la legibilidad del código. Entonces, cuando uno ve los programas en Python, los puede leer. Con conocer un poco la sintaxis, uno los puede entender y entonces eso también ayuda al trabajo colaborativo o a la reproducción de otros temas y por supuesto a aprenderlo de manera más rápida, ¿no? Python se utiliza mucho para el desarrollo web, ciencia de datos, la automatización. En el instituto lo usamos también para prototipar con MicroPython en microcontroladores y las aplicaciones para desarrollar web apps, ¿no? De hecho, estamos migrando en el Habitat a una versión en web app con Python y admite múltiples paradigmas de programación. Y esta tal vez es una de las cosas más interesantes porque yo muchas veces cuando hago ciencia de datos o análisis de datos, hago un análisis secuencial, pero también puedo escribir mis propios programas o paquetes para usar y analizar mis datos y ahí sí le saco ventaja a la programación de objetos, ¿no? A la programación orientada a objetos. Pero también, si yo fuera programador, puro, podría ser la programación funcional. Y entonces esto le da muchísima versatilidad a Python y hace que la comunidad pues abrace a este programa, ¿no? Siguiendo, bueno, pues su sintaxis es muy intuitiva, es muy clara, la documentación está a la vuelta de la mano, por supuesto, con todas estas herramientas como VS Code, Jupyter Notebook, uno puede
acceder a la documentación prácticamente al alcance de la yema de los dedos con un Shift Tab y pum, brinca la documentación, ¿no? Hay una comunidad muy grande desarrollando, documentando, resolviendo, ayudando a las otras personas para que Python crezca, aprenda y esto siga, se hace como todo un círculo virtuoso. También es interesante ver que hay usuarios multidisciplinarios. Entonces, si yo hago, por ejemplo, nosotros que hacemos energía en edificaciones, pues encontramos gente que hace eso y que desarrolla programas y hay esfuerzos en el área de Energy Plus, ciencia de datos, etcétera, series temporales. Pero si eres biólogo, también vas a encontrar por ahí paquetes listos que otras personas han desarrollado para robótica, visión, miles. Entonces, eso realmente le hace ganar muchísimo. También es multiplataforma. Yo utilizo Windows, Linux y Mac y he instalado Python en las tres plataformas sin ningún problema, ¿no? Y puedo usar una computadora o un sistema operativo u otro sin tener realmente ningún problema. Python en el ranking de GitHub es el segundo lenguaje de programación más utilizado desde el 2018, solamente superado por JavaScript. Esto es muy interesante porque JavaScript, claro que es un programa con el que se escriben las páginas web. Entonces, pero si no fuera por eso, Python toma la delantera y pues se ha consolidado como los programas, el programa, el lenguaje prácticamente más usado, muy bien pagado, ¿no? Ahora déjenme platicarles de la filosofía open source. Y para esto les voy a decir que tanto Python como Energy Plus son open source. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo tener acceso al código fuente sin ninguna restricción. Por supuesto, hay variantes de licencias, pero yo puedo tomar el código fuente, puedo modificar Python y puedo hacerlo, ¿no? Y no tengo que pagar por eso, ¿no? Las licencias me lo permiten. Esto genera que hay una comunidad de usuarios, entonces siempre hay una colaboración. Se detecta un error, lo detecta una persona y lo arregla otra persona. O alguien pide, esto debería estar y otra persona lo resuelve, ¿no? Y eso hace que Python sea una herramienta prácticamente, bueno, no solo Python, sino muchísimas de las herramientas que son open source, entre ellas Energy Plus y por supuesto Python. Y esto lleva a que la innovación sea democrática. Es decir, ¿cuáles son los features, se les llama, las características que debe tener Python? ¿Cuáles son los features que debe tener Energy Plus? Lo abren a la comunidad participa y dice, debería haber esto, y entonces el grupo que le da principalmente mantenimiento a estos dos lenguajes, bueno, Python es un lenguaje, Energy Plus es un programa, pues toman estas opiniones de la comunidad para poder llevar a cabo las innovaciones y entonces no es una empresa, no es una persona que está decidiendo qué le ponemos a Python o a Energy Plus, sino la misma comunidad. Eso a mí me parece interesantísimo, ¿no? Y muchas veces la filosofía open source, la mayoría de las veces está pensado en escalar y en ser adaptable, ¿no? Y siempre hay una cultura de fomento al aprendizaje. Entonces van a haber muchísimas páginas, porque las licencias no me restringen a eso, que hablan de Python, que comparten de Python, que hablan de Energy Plus, que dicen cómo se hace algo. Todo esto por esta filosofía open source, donde yo estoy compartiendo el código para que ustedes puedan saber lo que hay en todo Python, en todo Energy Plus. Y, por supuesto, también las licencias suelen ser muy claras, ¿no? Entonces yo sé lo que puedo y lo que no debe hacer en cuestión de datos, de usos, y hay licencias restrictivas, unas más restrictivas que otras, pero de todas maneras siempre son claras y eso a mí me deja muy claro, muy bien parado dónde estoy, qué puedo hacer, qué no debo hacer desde el punto de vista ético-comercial, ¿no? Por ahí van a ver la colita de mi gatita pasando. Esto, por supuesto, genera que en las comunidades open source la innovación sea continua. Muchas veces se detecta una falla y al otro día, a las pocas horas, se resuelve esa falla. Sobre todo en sistemas Linux, en los kernels que son críticos. En Python tal vez va a un ritmo más lento, en Energy Plus otro ritmo más lento, pero la innovación es continua. Siempre hay mejoras, correcciones, nuevas cosas, ¿no? Esto, al no tener que pagar una licencia, pues voy a tener una reducción de costos.
Y esto es súper importante, ¿no? Al menos para mí. Y ahí es donde coincido que tenemos mucho en común en Latinoamérica, es pues que de repente no contamos con estos grandes presupuestos y entonces pensar que no tengo que pagar una licencia porque es gratuito, el software libre es gratuito y es libre, no es lo mismo gratuito. A veces me dan el zip, el ejecutable sin darme el código fuente, pero entonces esto me puede llevar a una reducción de costos. Transparencia, esa es una de las cosas más importantes porque no son cajas negras como otro tipo de software, sino que yo puedo entrar al código fuente, a la documentación y estudiar e inclusive hacer cambios, si así lo deseara. Entonces puedo tener la certeza, si se llegara ahí, de que puedo revisar todo, ¿no? También eso me lleva a que puedo personalizar. Las licencias me lo permiten. Inclusive me podrían permitir que yo comercialice con una versión de Energy Plus siempre y cuando siga las especificaciones de las licencias, ¿no? Y bueno, voy a volver a hablar de las comunidades de soporte y aprendizaje porque son yo creo que una de las cosas más valiosas del software libre. Eh, y déjenles cuento este caso, es un claro ejemplo de la filosofía open source. Por ejemplo, está el caso de Design Builder. Seguramente algunas personas que están aquí conocen Design Builder. Design Builder es un software de paga para hacer simulaciones energéticas de edificaciones, pero resulta que usa Energy Plus. Entonces yo puedo desarrollar una interfaz de paga, que ustedes me paguen por esa, para que haga cosas y que el motor de cálculo sea Energy Plus, ¿no? Y si ustedes ven en la presentación, dice Energy Plus is an extremely powerful simulation engine, but Design Builder, but with Design Builder, con Design Builder, tú no tienes que ser el experto para usar Energy Plus, ¿no? Nosotros lo hacemos por ti. Déjanos hacer el trabajo duro. Claro, este trabajo duro tiene su costo. Y estos son los costos, que van desde 1,700, no sé si sean dólares o euros o libras, porque Design Builder es una empresa inglesa, o dólares, pero de los 1,700 a los 4,500 libras al año. Por supuesto que así yo les dejo hacer el trabajo duro, ¿no? O sea, yo te lo hago con un software. Entonces, aquí empezamos a ver las ventajas o desventajas del software libre. Por otro lado, yo puedo eh, yo puedo esforzarme menos y dejar que Design Builder lo haga por mí, pero eso tiene un costo. Y yo dudaría que no tienes que ser un experto, ¿no? Tienes que saber realizar las cosas. Claro, hace muchas cosas por ti, se han preocupado por hacerlo y cada vez va mejor, pero pues tiene un costo económico que no es nada bajo, ¿no? Ahora, déjenme, ya les planteé este panorama y de Energy Plus, de Python, qué es cada uno de ellos, de la filosofía open source. Y déjenme platicarles un poquito nada más. Aquí es la parte donde casi siempre me extiendo mucho, pero voy a tratar de hacerlo menos, donde cómo uso yo y cómo usamos en el instituto Python para el análisis de datos, ¿no? Entonces, lo primero es que yo no tengo que pagar una licencia, ¿no? Hay programas como MATLAB que si bien muchas veces tenemos una licencia académica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando salimos de la academia, ¿no? Y ya no tengo acceso. Pues podríamos craquear la licencia, que no lo recomiendo, o la tendríamos que pagar. Esos dos escenarios se dan. Yo he optado por formar gente, formar colegas, por personas que cuando tengan que salir pueden entrar a la página de Python, descargarlo, instalarlo y ya está. Sin actuar, con las actualizaciones, todo, sin pagar ninguna. Entonces, son de las cosas que a mí me gustan. También, no voy a hacer una demostración, me hubiera encantado, pero creo que no me iba a dar tiempo. Uno puede hacer análisis de datos cuando aprende uno Python rápido y hay muchísimas personas empujando hacia las buenas prácticas para la reproducibilidad de los datos. Por supuesto que hay problemas, eso es más bien integrarlo al flujo de trabajo, pero yo puedo tener un análisis rápido de los datos y sobre todo reproducible con herramientas libres y gratuitas, que eso otra vez para mí vale muchísimo.
otra vez, voy a seguir hablando de que hay una gran comunidad atrás que está desarrollando, que está apoyando, y es muy interesante porque existen los grupos de Python, PyLadies, PyCon, los congresos de Python, PyLatam, que están buscando que la gente, que la comunidad crezca y a veces uno ya no necesita ni siquiera tomar un curso, o los cursos, hay muchísimos cursos que son gratuitos y otra vez disminuyen costos, ¿no? Eh, yo vengo de un mundo de C. Yo usaba C y GNUplot en Linux y me divertía haciendo visualizaciones, pero cada vez que me cambiaban el formato sufría horrores y me tomaba una hora o dos poder arreglar mi código para poder cargarlo en C. Yo no sé a quién se le ocurrió que podía yo analizar datos en C, pues claro, a mí, pero fue una terrible idea. Hoy en día uso Python y créanme, las personas que me conozcan y que sé que va a haber varias ahí personas conocidas, lo hago en cuestión de minutos. Cargar los datos de diferentes fuentes experimentales, numéricas con diferentes formatos, toma solo unos minutos y entonces puedo además empezar a hacer el exploratory data analysis de una manera rápida, eficiente y que hace que mi tiempo sea más productivo y si yo fuera una persona que tengo que tomar decisiones con datos, pues puedo llegar a esas decisiones de una manera más rápida. También podríamos automatizar procesos muy complejos. Python no solamente sirve para ciencia de datos, para programar. Yo puedo hacer scripts, puedo hacer que una máquina ejecute un script que automatiza una serie de pasos y ya está, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta. Y también, esta es una de las cosas que estoy dejando al final, pero me interesan muchísimo, y es que Python, si uno lo sabe configurar y usar, es compatible con hardware viejo. Aún teniendo la versión de Python más nueva, yo puedo configurar una libreta de Jupyter desde la terminal y hacer que una máquina de 8 o 10 años con poca RAM y un disco duro lento funcione. Y eso a mí me encanta, ¿no? Uno puede escoger el ecosistema dentro del mundo de herramientas libres para poder configurar una máquina. Actualmente estoy usando una máquina que tiene cerca de 10 años de antigüedad como computadora personal de portátil y no tengo problemas. Es lenta, pero no se vuelve imposible. Y eso a mí me encanta, ¿no? Esta siguiente diapositiva es simplemente una muestra de algo que suelo hacer. Claro, aquí ustedes ven que defino un archivo, defino este, ¿cómo se llama? Una, ay, se me olvidó, una función para cargar un archivo y luego ese objeto que es infiltración zonas, lo paso a otra función que me grafica valores mínimos, máximos, promedios y desviaciones estándar, de tal manera que yo puedo visualizar rápidamente la infiltración de una simulación en todas las zonas térmicas que tengan durante todo el periodo de la simulación. Por supuesto, esta es una herramienta que yo he desarrollado y esto, créanme que lo hice en unas 2 horas, 3 horas. Hoy en día tal vez lo haría más rápido, pero me permite desarrollar herramientas muy personalizadas para acelerar mi flujo de trabajo y poder compartirlo con otras personas y que esas personas puedan llegar al mismo lugar sin tanto esfuerzo porque el que trabajo yo. No quiero que todas las personas tengan que trabajar lo que yo. Voy a crear herramientas colaborativas mediante paquetes instalables, locales, para poder hacer estas cosas, ¿no? Bueno, ese es un poco mi porqué, el por qué me interesa utilizar Python con Energy Plus bajo esta filosofía del software libre. Para mí el software libre es imprescindible. Y ahora déjenme contarles un caso que ha ido evolucionando y que este trabajo empezó cerca de, déjenme ver con detalle, del 2016, tal vez un año antes o un par de años antes. Energy Plus solo resuelve la transferencia de calor unidimensional. Eso quiere decir que si yo pongo un sistema constructivo no homogéneo, es decir, con huecos de aire, no es capaz de resolverlo. Y en ese hueco de aire va a haber convección y radiación, ¿no? Y además el proceso puede ser hasta turbulento y yo esperaría que fuera al menos, que fuera tridimensional, ¿no? Bueno, estos sistemas con huecos de aire, o sea, el tabique con el hueco de aire, no, Energy Plus no es capaz de simularlos.
porque la transferencia de calor es unidimensional. Entonces, platicando del problema, viendo la literatura, se nos ocurrió desarrollar un modelo equivalente de capas para simular estos sistemas constructivos. Y por eso se llama Equivalent Homogeneous Layer Set Method for Time Dependent, ¿no? Que quiere decir así, el modelo de capas equivalentes para simular esto. Eso empezó en el 2016 y mediante simulaciones numéricas con NRavitat, que es una plataforma para evaluar el desempeño térmico de componentes opacos de la edificación, que también estaba previamente validado con sistemas de ese tipo de sistemas, pues desarrollamos un modelo, hicimos un montón de casos, lo validamos, pusimos por ahí unos parámetros de ajuste, de corrección, y prácticamente lo que hacemos es que la capa homogénea que se ve ahí en la imagen gris, la simulamos que la conductividad equivalente de esa capa cambia en función de los coeficientes convectivos y radiativos, que a su vez dependen de las temperaturas y las temperaturas dependen del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una manera de recalcular esa conductividad equivalente y asignársela a esa capa, pues podríamos resolver el problema en sistemas unidimensionales, en métodos numéricos unidimensionales, de una transferencia de calor o tridimensional. Y lo hicimos, ¿no? Lo hicimos y para eso tomamos Energy Plus, nos pusimos a estudiar el código fuente y en el código fuente, así, ¡pum!, metimos eso para que pudiera ser capaz de cambiar la conductividad dependiente del tiempo de acuerdo a los valores de las superficies, etcétera, ¿no? Pero eso fue numérico. El siguiente paso, por ahí déjenme ver en qué año, del 2017, eh, lo probamos en bloques huecos de concreto y la vigueta y bovedilla hueca. Y para eso también habíamos hecho simulaciones y experimentos con estos modulitos ahí muy sencillos que son prácticamente un cuarto sin aire acondicionado y pudimos comparar el resultado experimental con el numérico de Energy Plus una vez que lo habíamos implementado y los resultados salieron muy bien, ¿no? Y eso nos puso muy felices. Sabíamos que meternos al código fuente de Energy Plus no era fácil, pero pues se logró hacer. El siguiente paso se nos ocurrió cómo implementarlo eso de manera gráfica en Energy Plus y con el uso de SketchUp, cuando SketchUp era gratuito, con el SketchUp Make 2017. Y entonces propusimos dos modelos y luego vimos lo que la gente suele hacer, que es usar una simplificación, algunas simplificaciones, las hicimos, entonces teníamos dos modelos buenos, uno implementado gráficamente, uno a través del EHLS y otros más, lo que la gente suele usar. Bueno, pues encontramos que el modelo uno, 2, que es el azul y ese amarillo mostaza y el magenta, eran terribles, ¿no? Cuando comparábamos con el factor de decremento, que es algo así como la amplitud de la oscilación de la temperatura al interior adimensionalizada con la oscilación de la temperatura al exterior. El negro es lo experimental. Y los dos modelos que habíamos propuesto, pues se portaban muy bien y casi iguales, ¿no? La desventaja de uno de los modelos es que hacerlo en un cubito era muy fácil y era crear zonas térmicas ficticias y luego hacer que algunas paredes no se tomaran en cuenta. Era muy laborioso. Y pensar implementarlo en un edificio real con muchos muros, sistemas constructivos no homogéneos, no era viable. Y el otro modelo era implementando el EHLS con el código fuente, en el código fuente de Energy Plus. Y eso, también nos cuesta trabajo, ¿no? Así que, pues el modelo EHLS fue implementado en código fuente, lo cual lo hace casi imposible de que cualquier persona lo tome. Hay que saber compilar Energy Plus, hay que tener conocimientos de métodos numéricos, de programación. Se vuelve complicado. No hemos visto que nadie más replique este trabajo, excepto nosotros. Y lo interesante es que terminamos con una versión personalizada de Energy Plus. Eso que nos permite la licencia y que nos lo imaginábamos hace 15 años, llevo 15 años trabajando en esto, pues sucedió por ahí del 2018, ¿no? 2017. Pero estos ejercicios fuera de la academia y pensar que la industria o las consultorías lo van a usar, pues resulta muy difícil de creer, ¿no? Pues resulta casi imposible de imaginar que lo vayan a implementar. Así que tenemos que empezar a pensar en otros modelos.
Y ahí es cuando, alrededor del 2021-2022, Energy Plus implementa plugins con Python, ¿no? Y esto me permite que yo pueda escribir. Ok, y esto lo que me permite es escribir un script en Python y ese script en Python eh, se va a estar comunicando, va a correr adentro de Energy Plus y me va a permitir interaccionar con los objetos que están ahí adentro de Energy Plus. Entonces, pues la idea suena fantástica, entonces hay que aprender Python, hay que aprender a usar los plugins y eso, bueno, ahí les estoy mostrando un pedacito de un plugin. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente localizar las superficies en las cuales tenemos los sistemas constructivos. Tenemos que localizar por ahí unos nodos donde se tienen que hacer la evaluación de la temperatura, pero el código ya está definido. Entonces el usuario solo tendría que dar una lista de superficies en las cuales va a entrar el modelo de HLS y listo. Y eso es totalmente viable para que cualquier persona lo haga. Tenemos que desarrollar la metodología, los programas, etcétera, pero es viable. Python y Energy Plus corriendo al unísono y comunicándose para interaccionar el uno con el otro. Y algo que les estoy enseñando acá es el caso de una casa. Estamos simulando actualmente una casa en México, en los 10 climas de México. Este es el de un clima. Es una casa con 10 zonas térmicas. Y lo que ustedes ven aquí es la diferencia, todas las diferencias entre los dos modelos. Un modelo donde no se considera el EHLS, le llamamos K-Air, y otro donde está el EHLS implementado. Y podemos ver que los promedios, ahí están las desviaciones, pero que podemos tener errores de hasta más 1 grado centígrado, menos 1 grado centígrado, por no usar el modelo EHLS. Y todavía faltan eh, el caso sin aire acondicionado. Pero ahora podemos empezar a pensar que podemos hacer simulaciones masivas de cualquier edificio con una facilidad que hace 5 o 6 años, cuando no existían los plugins de Python para Energy Plus, pues no podíamos, ¿no? Actualmente también en el instituto estamos trabajando para implementar en procesos de enfriamiento evaporativo y el Extended PMV, que es un Predicted Mean Value de confort, pero extendido para, ¿cómo se llama? Para edificaciones sin aire acondicionado. Actualmente el PMB solamente es válido para un rango de temperaturas muy corto porque estaba pensado para ser evaluado en sistemas de aire acondicionado. Y entonces decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Pues puedes agarrar Python, lo integras por medio de un plugin y paz, puedes estar calculando en tiempo real el EPMB, ¿no? Bueno, yo estoy cerrando, me ha tomado esto cerca de 33 minutos y pues si ustedes quieren aprender Python o ver Python en esta liga, en SQR, pueden ver mi canal de YouTube donde, pues bueno, yo soy de esos usuarios entusiastas que Python le ha cambiado la vida, entonces me gusta grabar y subir a YouTube cómo uso Python en mi día a día, ¿no? También pueden ver mi página web en altamarmxgithub.io, también ahí está el QR por si lo quieren tomar, donde van a ver mis líneas de investigación, mis intereses, las tesis de mis estudiantes, también mi trabajo, mis trabajos publicados, ¿no? Y antes de terminar, pues yo tengo mi pequeña comunidad de Python, ¿no? Y tengo estas dos personas, Diego Canul y Kevin Alquicira, que siempre estoy platicando de Python con ellos y, oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿ya viste que existe una nueva librería? Oye, fíjate que en la nueva versión pasa esto. Oye, ¿se te había ocurrido que...? Y eso realmente crece. Y además de ser con quienes platico, estamos también muy centrados en crear una comunidad de usuarios de Python para tener toda una cultura de ciencia de datos alrededor de Python y buenas prácticas para tener reproducibilidad. Y por supuesto, otro agradecimiento a la doctora Guadalupe Hughes, a Guadalupe y al doctor Jorge Rojas, que lo van a ver al ratito, porque pues es mi equipo, ¿no? Es mi equipo, es mi familia, es mi familia académica, les estimo, les respeto un montón, y con ellos han sido también el motor donde todas estas ideas nacen para que podamos llevar Python y Energy Plus a lo que estamos haciendo actualmente en el instituto, ¿no? Pues esos son, lo dejo en cerca de 35 minutos
y por supuesto nos vemos en vivo en un ratito para las preguntas en vivo. Muchas gracias por su atención y bienvenidas, bienvenidos a mi casa.